Un cordial un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 994, después de que se nos ha descrito pues cómo ha habido una evolución en el pueblo de Israel en la revelación del Antiguo Testamento, finalmente el punto 994 llega a decirnos pues cómo al llegar Jesucristo ya estaba madurada, ¿no?, esa fe en la resurrección, pero es que al llegar Jesucristo se liga la fe en la resurrección a la fe en la propia persona de Jesucristo. El capítulo 11 de San Juan, versículo 25 dice, ¿no?, Jesús responde a Marta, cuando después de que ella ha dicho, sí, yo creo en la resurrección, al final, en el último día, y Jesús le responde, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es decir, Jesús le pide que dé un paso más, porque Marta creía en la resurrección al final, pero ahora le faltaba dar un paso más, y es creer que la resurrección se identifica con la persona de Jesús. Jesús va a ser el resucitado. No únicamente va a ser el que nos resucite al final de los tiempos, es que Jesús Él va a ser el resucitado. Y la resurrección va a estar ligada a la fe en Jesucristo, la resurrección para la vida eterna. No es lo mismo, por lo tanto, hacer cosas buenas que ser la bondad. Bueno, pues no es lo mismo resucitar que ser la resurrección. Y aquí es que se da un paso más, y Jesús le dice, ya no vale, ya, Marta, en este momento tienes que dar el paso de creer que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto tú? Y Marta hace esa profesión de fe. Sí, Señor, yo creo. Hay un paso más, pues, importante, un paso importante en esta profesión, en esta confesión de fe. Y también se nos remite al texto de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Juan 6:40, ¿no? Dice también, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Aquí se está hablando de la resurrección para la vida eterna. Bueno, pues, como he dicho antes, con frecuencia se habla de la resurrección, pues exclusivamente referida a la resurrección para la vida eterna. Aunque en algún texto se matiza suficientemente que también existe la resurrección para la muerte eterna. Pero bueno, lógicamente de eso no se está continuamente hablando, basta con que se diga de vez en cuando. Lo lógico es que sea un mensaje de esperanza dirigido a esta afirmación: el que cree en Cristo tiene vida eterna y Él lo resucitará en el último día. Incluso también se liga esa firme esperanza en la resurrección a la recepción de la Eucaristía, que quizás sea ya el texto cumbre en el que Cristo se presenta como la resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Recibir la Eucaristía, pues, es recibir como una prenda de resurrección, porque cada vez que comulgamos, estamos comulgando la carne de Cristo resucitada. O sea, estamos ya anticipando la resurrección. Estamos recibiendo una prenda de resurrección. Estamos recibiendo algo del más allá de la muerte. Y esa carne resucitada nos está preparando para la resurrección final. Es decir, que cuando llega Jesucristo, Él confluye con esa preparación que tenía el pueblo de Israel para creer en la resurrección, pero da un paso más, porque es que Él viene a decir que la resurrección está unida a la fe en Él. Cristo es el resucitado. Él nos resucitará. Lo cual también es fortísimo, porque es una afirmación de la divinidad de Jesucristo, claro. Sí, cuando Él dice, y yo le resucitaré, bueno, ¿quién puede resucitar más que Dios?
Cuando Jesús dice yo le resucitaré, es una clara confesión de divinidad. La resurrección se identifica con la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se identifica con la fe en Él. Bien, dicho esta afirmación tan cristocéntrica, porque al final la resurrección también es cristocéntrica, pues el Evangelio nos recuerda, mejor dicho, el Catecismo nos recuerda que en el Evangelio también se nos ofrecieron Jesús quiso realizar unos milagros de resurrección, 3 milagros en concreto, de resurrección, devolviendo a la vida a algunos fallecidos, como una prenda de la resurrección definitiva. Hay una clara diferencia, ¿no?, entre los 3 milagros de resurrección que ahora vamos a comentar, una clara diferencia con la resurrección de Jesucristo. Y es que la resurrección de Jesucristo es una resurrección a la vida eterna, y la resurrección de Lázaro, o la de la hija de Jairo, etcétera, pues son unas resurrecciones que son a la vida temporal. O sea, que volvieron a la vida temporal y al cabo de unos años volverían a morir, claro. Esto, por cierto, es un pequeño detalle que con frecuencia olvidamos, Nos olvidamos cuando también al Señor le pedimos pues un milagro de sanación, que a veces pues al Señor, bueno, pues legítimamente le podemos pedir, ¿no?, pues una intervención suya divina de la sanación, de un enfermo, y le decimos, Señor, pues tú que sanaste al leproso, te pido también que sanes a este familiar mío. Bien, legítimamente le podemos pedir eso. Pero fijémonos en un detalle, que a veces nos olvidamos de eso. Y es que Jesús, que sanó a los enfermos, les sanó para un tiempo. Y al cabo de unos años volverían a enfermar. Y ya no los volvió a curar, sino que ya se murieron. Y cuando resucitó la hija de Jairo, pues la resucitó para unos años, pasados los cuales volvió a morir y ya no intervino, ¿no? O sea, que no nos olvidemos que las intervenciones de Jesús de sanación son temporales y son un signo de la salud eterna, pero no son un fin en sí mismas. Por lo tanto, no podemos hacer, incluso cuando hagamos peticiones de sanación al Señor, ¿no?, esas peticiones no las podemos hacer de una manera, pues como si fuesen pues una petición fundamental y esencial, ¿no? Porque es que esa petición, en la medida que entre pues en la providencia de Dios para ser un signo de la vida eterna, Dios podrá concederla. Y en la medida en que ese signo, Dios ya lo entienda, que ya lo ha dado, etcétera, pues no será necesario. Eso es un detalle que a veces se nos olvida, porque lógicamente el Evangelio no cuenta la historia de esa persona que fue sanada y cómo años más tarde volvió a enfermar. Eso no lo cuenta, pero evidentemente ocurrió. La prueba es de que ya no están aquí. Bueno, pues 3 son los milagros de resurrección, ¿no?, que cuenta el Evangelio. El primero es el de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que lo cuenta en Marcos capítulo 5. Y es un milagro que impactó mucho, pues porque claro, el jefe de una sinagoga era un hombre muy conocido, un hombre que por otra parte estaba ligado a toda la religiosidad, ¿no?, pues tradicional de Israel. Lo más hermoso de este texto es que cuando Jesús se acerca a esa casa, y cuando le dicen la niña ha muerto, él dice, dejad, ¿por qué os alborotáis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Tomando la niña de la mano le dice, Talita Kumi, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso en pie. Digo que es hermoso que este texto ha tenido tal fuerza, ¿no?, en la comunidad cristiana, que cuando le transmiten la noticia, ya llega tarde, Jesús, porque tu hija ha fallecido. Y Jesús dice esa frase de, esta niña no ha muerto, está dormida. Digo que tal fuerza ha tenido esta palabra de Jesús, que los cristianos, desde esta palabra de Jesús, hemos llamado dormitorios al lugar
en el que depositamos a los muertos. Porque no sé si sabéis que la palabra cementerio tiene esa significación. La palabra cementerio tiene el significado de dormitorios. La palabra cementerio viene del griego koimeterium, que significa dormitorio. Fueron los cristianos los que cambiaron una palabra anterior en la que se les llamaba necrópolis, ciudad de los muertos, así se llamaba al lugar en el que se enterraban los muertos, las necrópolis, ciudad de los muertos. Pues bien, los cristianos, especialmente los cristianos griegos, cambiaron esa palabra, y en vez de necrópolis, ciudad de los muertos, por esa devoción a este texto de la resurrección de la hija de Jairo, llamaron koimeterium, es decir, dormitorio, y después se tradujo esta palabra al latín como cementerium, lugar de los muertos. Esta niña no ha muerto, duerme. Para nosotros la muerte es un dormir, y la dormición es en la espera, ¿no? Todo aquel que duerme espera despertar. Nosotros velamos el sueño de los muertos, esperando su resurrección. Es hermoso esto, velamos el sueño de los que están durmiendo. Es un velar, un cuidar, igual que también nosotros cuando alguien está durmiendo, ¿no? Pues respetamos ese descanso suyo, también respetamos el descanso de los que duermen esperando la resurrección. Es hermoso este texto, porque nos hace entender que este momento intermedio, ¿no?, hasta la resurrección final, es un momento en el que velamos el descanso de quienes están durmiendo esperando la resurrección. El siguiente texto es el de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que está en el capítulo 7 de Lucas. De este segundo texto se remarca sobre todo el hecho de que era una mujer viuda y que estaba enterrando a su hijo único. Bueno, lo cual, como nos podemos imaginar, remarca pues un drama, ¿no? El drama de la soledad. La mujer era viuda y estaba enterrando a su hijo único. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Tuvo compasión, dice, de ella. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. O sea que es un milagro de resurrección en el que se remarca mucho la compasión de Jesús ante la soledad del corazón del hombre, porque es verdad que para nosotros la muerte es un drama de soledad, y en medio de ese drama de soledad Jesús también promete la resurrección y dona la resurrección para consolar la soledad del hombre, y se lo dio a su madre, dice. En esa intervención de Cristo resucitando es una imagen, es las arras de lo que está por llegar, del don de Dios que nos resucitará al final de los tiempos. Bien, y por último, la tercera resurrección es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11 de San Juan, que también remarca pues un aspecto importante. Acordaros de que cuando van a decirle a Jesús: tu amigo Lázaro está muerto, o mejor dicho, perdón, tu amigo Lázaro está enfermo, él dice: esa enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Es decir, que lo curioso de este texto es que cuando a Jesús le anuncian de que su amigo Lázaro estaba enfermo, no sale corriendo para curarlo, sino que allí permanece 2 días más. Y de hecho en esos 2 días se murió. Y de hecho después Marta parece que le reprende a Jesús que haya tardado tanto en venir. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero es que Jesús había dicho: esta enfermedad, esta muerte es para dar gloria a Dios. Es decir, que también el hombre glorifica a Dios cuando muere
en la esperanza de la resurrección. No olvidemos esto. Esa palabra de Jesús que dice: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hombre, por una parte se puede referir a ese caso concreto de Lázaro, pero también lo podemos aplicar a todos nuestros casos, ¿no? Nuestra muerte, nuestra enfermedad, que lógicamente concluirá en su muerte, ¿no?, vivida en la esperanza de la resurrección, es para gloria de Dios, para su alabanza, para esa entrega definitiva que también el Señor nos pide en el momento, ¿no?, el momento final. Bien, y concluyo con el último de los textos, que es el de, dice también el Catecismo, pues cómo Jesús también nos habló de un signo, ¿no? El signo de la resurrección, que iba a ser, pues, el signo de Jonás, o el signo del templo. Al igual que Jonás había permanecido 3 días en el seno de la ballena, así también Jesús permanecería 3 días en la tierra hasta resucitar. La muerte, por lo tanto, nos quiere decir ese ejemplo de Jonás, que permanece 3 días en el seno de la ballena, que en la muerte hay una permanencia de ese cuerpo depositado que no escapa al cuidado de la providencia de Dios. El cadáver no es como rechazado por Dios, no. El cadáver también está dentro de esa providencia de Dios, igual que también estaba dentro de la providencia de Dios aquel cuerpo de Jonás en el seno de la ballena. El seno de la ballena es imagen del seno de la tierra, que está cuidando también el cuerpo de Cristo y el cuerpo de todos los difuntos. Por lo tanto, es como el ejemplo de Jonás y la ballena es como un recordar, Dios no deja de su providencia el destino de ese cuerpo sin vida depositado en la tierra. Y la tierra, igual que aquella ballena, entregará ese cuerpo para la vida. De la misma manera, el otro ejemplo que pone Jesús: destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Es otro templo en el que la muerte tiene esa capacidad. Se describe la muerte como la que tiene la capacidad de destrucción de un santuario. La muerte es como destrucción de un santuario en el que ha habitado Dios. Y la resurrección es la reconstrucción del santuario en el que habita Dios. La resurrección es presentada como la reconstrucción de un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que en él habita Dios. Si la muerte es equiparada en este ejemplo a la destrucción del templo de Jerusalén en el que habitó la Shekinah, la gloria de Yahvé, pues también la resurrección es equiparada a la reconstrucción de un templo que es el templo de Jesucristo, del templo de su cuerpo en el que habita no corporalmente, pues la plenitud de la divinidad. Pues gracias al Señor por haber podido tener este rato de compartir nuestra fe. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.